Segunda de Crónicas, versículo 5:14. Yo creo que usted se ha leído todo este capítulo que habla de Salomón que traslada el arca al templo. Amén. Pero yo solamente voy a leerle este versículo y dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Dice la palabra del Señor: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cortito, ¿verdad? No le dije yo que yo era de las que iba por capítulos completos, pero en esta noche quiero centrarte más en que tú tengas una experiencia, una vivencia experiencial, a que tú tengas solamente que memorizar algo. Yo quiero llevarte con este capítulo en este momento, a partir de este momento, en una experiencia. Yo quiero contarle a usted un testimonio. Yo sé que muchos de ustedes hace mucho tiempo no me ven predicar, y creo que si estoy en pie es solo por la gracia y la misericordia del Dios eterno, al que le debo todo. Desde el 2017 yo empecé a pasar un proceso de salud muy fuerte. Algunos en la iglesia lo conocen. Y empecé a batallar. En el 2017 tuve un tratamiento con quimioterapia y mi cuerpo no respondía. Me quedaba muy débil, aunque era oral, no era inyectada. Y después el Señor empezó a fortalecerme a través de los ayunos. Un día dije: no voy más con esto porque no le está haciendo bien a mi cuerpo. Y empecé este año. Yo di el testimonio en la iglesia antes de que entráramos a este tiempo de confinamiento. Y antes de todo este tiempo yo me hice un examen, que son las pruebas ANA de los anticuerpos, donde determinan las enfermedades inmunológicas que todo ser humano tiene. Y para la gloria y honra, el Señor me había sanado. Eso fue a principios de este año. Yo sé que muchos estuvieron ahí cuando yo estaba dando el testimonio. Después de eso pasé otro proceso. Usted va a decir: uy, pero ¿qué es lo que pasa con la pastora? A veces lo cuento por testimonio, porque si la persona no lo entiende de la manera correcta, lo puede empezar a juzgar al que lo está hablando. Y después empezó un problema digestivo muy fuerte. Mi cuerpo tenía mucho gas bucal y me ahogaba. En ese proceso me hicieron endoscopias, una de ellas donde me quitaron unas partes de mi cuerpo para poder llevarlos a biopsia. Nuevamente en ese proceso yo decía que era el segundo round que tenía con Satanás, y afortunadamente pues todo salió bien, pero yo seguía con mi problema. Después de enfrentar este problema, que lo estoy luchando, pero yo creo que yo también tengo la victoria, resulté con nódulos en la garganta. Y normalmente el ser humano tiene 18 puntos de voz. Eso es la potencia de la voz de un ser humano. Y cuando me revisaron, yo había perdido, estaba en 5. O sea que había perdido casi 13 puntos, es demasiado. Y la fonoaudióloga me decía: si no logramos recuperarte con una terapia, entonces vamos a tener que operar tus cuerdas vocales. Pero tú sabes que el riesgo de las operaciones de las cuerdas vocales es el 70%, que la persona se quede sin voz. Es una de las operaciones más riesgosas porque son cuerdas muy delicadas. Y por eso no había vuelto a predicar. Siempre predico un poquito y voy y termino muy fuerte. Pero hoy estaba yo, ayer tomé la decisión. Mi esposo me había dicho que predicara el domingo. Me sentí un poco de la voz fallándome. Y alguna de las cosas que yo me preguntaba era: ¿por qué la voz si lo que amo es adorar? A mí me encanta predicar, pero yo amo más adorar que predicar. Y eso me ponía muy triste, digámoslo así. Cuando no podía yo predicar, cuando no podía cantarle al Señor ni en mi cuarto, y sentía que me fallaba la voz, que me quedaba, que tenía que hacerlo. Lo hice muchas veces mental, pero no sé si usted se ha imaginado adorando mentalmente. Eso es lo más aburrido que puede haber. Y entonces hoy
Ayer en la tarde yo vi a mi esposo muy atareado con una cantidad de compromisos, que estaba acá, que la grabación, que la iglesia, que otras cosas que tenemos, que la empresa. Y yo me sentí con esa carga. Entonces yo llegué y le dije, cielo, si quieres yo predico mañana, yo te colaboro, porque lo veía que él estaba, que no podía tener tiempo para predicar. Y yo sabía que el Señor le estaba oyendo la prédica. Pero lo más hermoso es cuando tú llegas y te encuentres con la presencia de Dios y sabes que te dio directo al corazón. Y esto nace así. Cuando empecé, él me dijo, empezó a hablarme y me decía, tu hábitat es acá. Y una de las cosas, las primeras cosas que hacen las enfermedades, o que hace la situación difícil que tú tengas, o el proceso difícil que tú estés viviendo ya, lo primero que hace es que te quita las ganas de orar, te quita las ganas de estar en la presencia de Dios. A mí físicamente el cuerpo, hay momentos donde no me responde, tengo que irme a dormir casi 2 o 1 hora y 40. Son procesos muy personales que vivimos nosotros con mi esposo dentro de nuestro hogar. Y a veces voy a la oración y no tengo fuerza, me toca acostarme. Entonces, muchas veces a usted, ese es en mi caso, pero a veces cuando tenemos problemas, usted lo menos que quiere a veces es orar. No sé si a mí sola es que me pasa, pero ¿sabe por qué? El Señor me dijo, porque tu hábitat es este, y mientras que tú te salgas de este hábitat, más débil y más muerta te vas a sentir. Y ahí empieza, y el Señor empieza a hablarme de la gloria que revierte la maldición. Y ese es el mensaje de hoy. La gloria que revierte la maldición. Yo no sé, pero te quiero decir algo. Lo primero que quiero que examines allá donde tú estás en tu casa es todos los procesos. ¿Cuánto llevas en este proceso? Y te voy a decir, el diseño de Dios para una prueba es 40 días. Yo se lo he enseñado al liderazgo. El pueblo de Israel lo enviaron y le dijeron que durante 40 días ellos tenían que caminar el desierto, pero esto se convirtió en 40 años. O sea, bíblicamente, si tú pasas de 40 días una circunstancia difícil o una prueba, estás ya no en una prueba, sino bajo una maldición. ¿Cómo lo dice? Te traigo la base bíblica de Éxodo, y también te traigo la base bíblica donde el Señor muy claramente a través del apóstol nos decía: esta leve y momentánea tribulación, que lo que trae sobre mí es un peso de gloria. O sea, en el diseño de Dios, ¿qué papá va a estar contento de que tú estés 5, 6 años, 7 años, 6 meses, 7 meses, el tiempo que tú le quieras poner después de los 40 días? ¿Qué papá va a estar contento de que su hijo esté sufriendo 7 años y sufriendo? Yo creo que ni tú ni yo estaríamos contentos de ver a nuestros hijos pasando por el mismo proceso 5 años, 6 años, 7 años. No, ese no es Dios. La escritura dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay variación de sombra. Lo que nos está diciendo, jamás dentro del corazón de Dios está un deseo de vernos a nosotros en dificultad, en prueba y en sufrimiento. Jeremías 29:11 dice muy claramente, y lo he repetido desde ese altar, porque dice: porque los planes de nuestro Señor son de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza eterna. El Señor siempre ha diseñado lo mejor, pero llega un momento en que nosotros nos dejamos engañar del enemigo, cedemos a lo que él quiere, empezamos a salir de nuestro hábitat, y ¿sabe qué hace? Le damos ventaja. Entonces el Señor me hablaba de la gloria que revierte la maldición. Por eso yo le leía a usted 2 de Crónicas 5:14, y decía que cuando la gloria de Dios llenaba de ese lugar, era tan tremendo que nadie se podía mover de ahí. Yo me preguntaba, no sé si ustedes recuerdan, los que están en este lugar y que nos han acompañado, yo recuerdo algunos servicios donde nos dieron 3 horas de culto. Aquí, no sé, ustedes saben,
y la gente estaba tomada del Espíritu. Es más, nos dieron 3 horas de culto los jueves, que la gente tenía mucho afán de irse porque los buses es complicado, y estamos de 7 a 9 y aquí nos daban las 10, 10 y media. Un día salimos como a las 11 de la noche. Algunos domingos que debíamos terminar a las 12 del mediodía, salíamos como a las 2 de la tarde de este lugar, por causa de que la gloria de Dios estaba, porque nadie se va a quedar donde no hay nada. Donde hay algo que nos lleva, que nos llama, ahí estaremos. Y nosotros vivíamos esos momentos. Y yo decía, yo no sé usted, pero yo los extraño. Esos momentos, a ustedes también. Yo extraño esos momentos. Y en estos días yo me sentía como un poquito triste, porque cuando tenemos la intercesión en la mañana, yo pensé que apenas dijeran, ya pueden ir a la intercesión, así fueran los líderes, eso iban a tener aquí a todo el mundo corriendo. Qué poco extrañamos el templo, ¿verdad? Pero bueno, aquí pude comprender que muy pocos entienden lo que es la verdadera gloria del Señor. Entonces, pero hay algo que siempre me he cuestionado. Retomo. Y entonces en aquellos momentos yo siempre tuve una pregunta. No sé si ustedes se la han hecho. Y a usted que está en casa, en esos momentos donde el Espíritu Santo caía sobre el templo, muchos hablaban en lenguas, otros el Espíritu Santo los tomaba, temblaban, se caían, se paraban, otros estaban como ebrios, como el libro de Hechos, y uno decía, wow, tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál era mi pregunta? Que esa gloria en la vida de la persona no duraba sino el templo, no duraba sino el tiempo que estaba en el templo. Después tú lo volvías a ver, y otra vez con la cara de gruñón, con el corazón duro, así como que peleando. Había un momento que la gloria estaba cayendo en el templo, pero llegaban a la casa y estaban como perros y gatos después de que la gloria los había tocado, los había embragado y los había tumbado. Y uno decía, ¿qué pasa ahí? Hola, ¿sí será del Espíritu? Quizás podíamos errar en cuestionar, porque dijimos de pronto no sea que sea solo emocional. Y yo entendí que nosotros fuimos diseñados bajo una atmósfera de gloria. ¿Por qué no podíamos? Si la Escritura muy claramente nos ha dicho a nosotros que somos portadores de su gloria. La leve y momentánea tribulación hace que nosotros seamos portadores de su gloria. Pregunta, ¿por qué todo eso que vivíamos en el templo no podíamos trasladarlo a nuestra casa? ¿Por qué no podíamos trasladarlo a nuestra empresa? Porque yo quiero que usted entienda algo para poderlo definir una manera mucho más objetiva. Voy a recordarle algo, voy a hacer un paréntesis para recordarle 3 conceptos y que no se confunda. Muy diferentes son unción, presencia y gloria. Los 3 no son iguales. La unción es la capacidad que Dios me da para ejercer el poder que Él me ha encomendado. La unción es la capacidad que Dios me da para ejercer ese poder, y esa capacidad me la da a través del Espíritu Santo. Por eso la unción viene del Espíritu Santo, ¿cierto? La presencia es la persona de Jesús, la persona del Padre en un lugar. Recuerden que el Señor puede estar en todos los lugares, pero no en todos los lugares se manifiesta. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y la presencia de Dios es la manifestación gloriosa del Padre y la permanencia de Él en un lugar. Por eso, cuando la gloria, que es la presencia del Padre manifestada en un lugar y permanente en un lugar, cuando la gloria está, es donde suceden los milagros más tremendos. De hecho, cuando tú estudias cada uno de los milagros y cada uno de los dones del Espíritu Santo, te vas a encontrar, que eso es neumatología, pero no puedo darle aquí la clase, pero te vas a encontrar con algo, y es que los milagros creativos solo se dan cuando hay un ambiente de gloria, no cuando hay un ambiente de unción. Es diferente. Usted puede orar por un enfermo
y Él se sana. Usted puede hablar en lenguas, usted puede dar profecía, pero los milagros creativos están bajo el poder de la gloria de Dios. Cuando hay una manifestación plena de la gloria de Dios, y hasta ese nivel nosotros tenemos que llegar. Por eso dice que vamos creciendo a la estatura de aquel varón perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos en el estado total, en la plenitud, no. Cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos que ir alcanzando ese estado de plenitud de su presencia. Hasta ahí me han entendido. Entonces, el ser humano, cuando fue diseñado, Génesis nos habla de la creación del hombre. Y yo, ya explicándole unción, presencia y gloria, le voy a hacer una pregunta. Cuando el ser humano fue diseñado, fue formado por el Señor, ¿bajo qué hábitat estaba? ¿Bajo unción, bajo presencia o bajo gloria? Bajo gloria. Ahí no había ningún hermano orando para que el ser humano estuviera. Porque la gloria es la presencia del Padre manifestada y permanente en un lugar. No sé si ustedes recuerdan que Adán, por eso al inicio, Génesis revela que el nombre del Señor eran 4 consonantes, no se podía pronunciar. ¿Sabe por qué? Que se dice, pero no, en realidad no se podía pronunciar. Entonces, ¿por qué? Porque él sencillamente era tanta su comunión que como el Padre habitaba, dice la Escritura, nos refiere que cuando el Padre entraba ahí al jardín del Edén, él con sus pasos ya lo conocía. Adán ya sabía que el Señor estaba ahí. O sea, ahí estaba la presencia. O sea, te voy a decir, el hábitat en el que tú y yo fuimos formados fue un hábitat de la gloria de Dios. Y es lo que tú tienes que entender. Ahora, si yo en alguna prédica anterior lo referí, si usted saca a un pez de la pecera, ¿qué sucede? ¿Sabe por qué nos pasan todas estas luchas? Porque nosotros salimos del hábitat en el cual fuimos creados. ¿Sabe cuál es la razón del problema con tu hijo? ¿Cuál es la razón del problema con tu matrimonio? ¿Sabe cuál es la razón del problema de nuestra salud? Y tenemos que reconocerlo. Es porque salimos del hábitat en el cual fuimos creados. Si tú y yo salimos del hábitat de la gloria de Dios, porque es que aquí es muy claro y objetivo que tú entiendas gloria, presencia y unción, porque tú fuiste diseñado bajo ese hábito de gloria. Así que si tú y yo salimos de ahí, empezamos a morir. ¿Sabes por qué te desanimas? ¿Sabes por qué las actuaciones de otras personas te lastiman? Porque sales de tu hábitat. Porque sabes, cuando nosotros estamos en nuestro hábitat, nuestra identidad no se pierde. Y nada ni nadie puede amenazar nuestra identidad. A ti te pueden decir gordito, flaquito, lo que te quieran decir para disminuir tu identidad en Dios. Pero cuando tú estás en el hábitat del Señor, tu identidad nunca se pierde. Tú no mueres ni tú estás agonizando. ¿Por qué, pastora? Hay muchos cristianos agonizando. Hay muchos cristianos que están con un pie en el infierno y con una puntita del otro en el reino de los cielos. Pero recuerde que en el reino de los cielos no hay tonos grises. ¿Sabe por qué? Porque un día, por el libre albedrío que papá nos dio, decidieron salirse, porque nadie te saca. Ni el Padre ni nadie te saca. Tú decidiste salirte. Hay alguno que te va a engañar, eso sí te lo digo, y es Satanás. Uno te va a engañar para que te salgas de tu hábitat, que es la gloria. Y ahí es donde empieza el enemigo. Por eso el enemigo, cuando tú tienes problemas, no quiero hablar con nadie, no quiero orar. Y si lo llama el pastor, no, que no me moleste porque no le contesto. Estrategia de Satanás, porque te está sacando de la pecera donde recibes oxígeno. Te está sacando de la pecera donde recibes oxígeno. Yo quiero decirle, Ageo 2 en el versículo 9 dice muy claramente:
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que hay dos glorias? Por eso yo le estoy diciendo la gloria que revierte la maldición. Hasta allá voy a llegar, pero empiezo diciendo de dónde fuiste creado y bajo qué ámbito fuiste creado y bajo qué hábitat fuiste creado. Porque si no lo entiendes, tú no vas a poder operar en un nivel de gloria. Hay dos glorias. La gloria, dice, la gloria primera y la gloria postrera. Le voy a explicar bíblicamente a qué se refiere. La gloria primera, escúcheme bien, que dice la escritura, dice muy claramente aquí, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces le voy a hablar de la gloria primera. Y la gloria primera está muy claramente referenciada en la escritura. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento en Israel, ¿qué hacía para poder estar en la presencia de Dios? Tomaba el hisopo, lo untaba de sangre del sacrificio, ¿recuerdan? Y luego lo ponía en el propiciatorio. Y cuando eso era que ¡fua!, bajaba la nube, la Shekinah de Dios. Esa es la gloria primera. ¿Ok? Era una gloria visible. Era una gloria quizás tangible. Porque bajaba una nube, literalmente ellos la veían. Esa es la gloria primera. Pero cuando hablamos de la gloria postrera o la segunda gloria, estamos hablando del cabot de Dios. El cabot de Dios ya no es algo físico, algo tangible, sino que el cabot de Dios, digámoslo de una manera que usted lo podía ver, pero el cabot de Dios es la presencia pesada de Dios y el hombre que cae sobre el hombre porque fue diseñado para que la porte. Entonces la gloria postrera es el cabot de Dios, ya no en la nube, en la presencia de Dios manifestada en la vida de una iglesia, en la iglesia o en la vida de una persona, y lo hace portador de esa gloria. Yo creo que este pedacito a usted sí le hace muy conocido, porque yo creo que usted ya ha escuchado de que usted es portador de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿qué es eso? Es la presencia del Dios mismo. Por eso hablamos de la gloria primera y la gloria postrera. Y Ageo, el profeta, estaba diciendo: la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz, escúcheme bien, en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué es la paz? La paz no es la que el mundo da. La paz es el estado de reposo en la presencia del Señor. Paz no es sentirse tranquilo. Tranquilo es un estado de las emociones. La paz de Dios es un estado de reposo y descanso bajo su presencia. Por eso dice Ageo, la gloria primera, la gloria postrera, será mayor que la primera. Porque es más grande que tú portes. El pueblo de Israel no podía. Eso le ocurría al sacerdote. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo, él no podía portar esa presencia del Dios vivo. Y tú y yo sí tenemos ese privilegio. Entonces tú tienes que entender. Porque yo le estoy tomando el trabajo de explicarle nuevamente, porque yo sé que usted lo ha escuchado esto. Porque ahí es donde nosotros fallamos, en ser portadores de la gloria de Dios desde el templo hasta la casa, desde el templo hasta el matrimonio, desde el templo hasta la empresa, desde el templo hasta el barrio. No lo hemos sido. Ay, pastora, no crean, he tenido unos momentos bien chéveres allá en mi casa. Yo le quiero decir, alguien que porta la gloria de Dios nunca se sale de ese hábitat, y ese hábitat produce resultados. Si tú y yo estuviéramos en ese ámbito de la gloria, no estuvieras endeudado, no tendríamos las dificultades que tú estás experimentando,
Pastora, pero la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Sí, pero son momentáneas. Dice leves y momentáneas, no duraderas. Ahí está la diferencia. Tú mismo puedes hacerte un análisis de esto. Por eso yo iniciaba predicándole y enseñándole que una prueba se puede volver maldición. Y ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cuántos pueden entender que en este tiempo el Señor me decía, va a haber un movimiento de su gloria? Y proféticamente el Señor nos está hablando y la iglesia no ha querido entenderlo. El movimiento de estos postreros días está registrado en la Escritura. El profeta Joel muy claramente decía que él iba a derramar el Señor su espíritu sobre siervos, sobre siervas, que los niños tendrían visiones, los ancianos sueños, los jóvenes profetizarían. Estoy hablando de un movimiento de gloria, un movimiento que se produce por la gloria. Pero yo quiero decirle algo: el movimiento de la gloria de Dios en este tiempo es un movimiento como el que se hacía en el arca, donde el arca era trasladada. Y Dios está diciéndonos a través de este tiempo de confinamiento que Dios está queriendo la gloria, la misma gloria que se manifestaba en el templo, es la misma gloria que el Señor quiere trasladar a su casa. Ese es el movimiento de gloria para este tiempo y no lo hemos querido entender. Peor aún, no estamos preparados para ello. Dios está haciendo y este tipo de zapatos donde usted se sienta cómodo, pero donde usted pueda correr, porque en este tiempo el Señor está trasladando, haciendo un movimiento de su gloria y llevando esa gloria que durante mucho tiempo se ministró en los templos, esa gloria que durante mucho tiempo se ministró en los altares. El Señor quiere darle un movimiento hacia los hogares y hacia las casas, para que cada casa sea un punto de contacto entre el cielo y la tierra, y los que están alrededor de esa casa puedan ver que realmente la nube, el fuego de Dios sale de tu casa, y que por causa de eso muchos lleguen a los pies de Cristo. Pero sobre todas las cosas, yo podía entender cuando el Espíritu de Dios hablaba y decía: corre, 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 porque el que no corre se va quedando de este movimiento. Tienes que salir de tu comodidad, tú tienes que salir de buscar todo tu favoritismo para poderte entrar en el llamamiento del Señor. Y por eso nosotros lo estábamos hablando ayer con los líderes. La iglesia tiene que echarse aquí en los lomos la situación de lo que está pasando con las naciones, y exactamente esta iglesia lo ha hecho. Pero la iglesia de Bucaramanga tiene que echarse sobre los lomos la intercesión, la oración, la evangelización por una ciudad, porque nosotros, el que no haga esto, no está entrando en el movimiento de la gloria del Señor. Y yo sé que usted puede decir en este momento: bueno, pero yo he vivido experiencias en mi casa. Vuelvo y le digo, usted tiene que aprender a diferenciar qué es presencia, qué es unción y qué es gloria. Yo no sé a cuánto les gusta quedarse en el mismo lugar, pero a mí no. Yo siempre tengo la expectativa de que todas las mañanas Dios me va a mostrar algo. Si algo he aprendido es a no conformarme, sobre todo con las cosas del reino, porque en el reino usted todos los días tiene que tener hambre cada día de lo que Dios va a hacer en su vida. El problema no es que Dios venga a un lugar. Lo principal y lo esencial es que Dios permanezca en ese lugar. Y el Señor me confrontó con una realidad, y lo vamos a hablar así bajito. Ni en tu casa, ni en este templo permanece. Duro, ¿verdad? ¿Por qué dice eso, pastora? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Pensacola, no sé si han escuchado hablar de Gales, no sé si han escuchado hablar de Los Ángeles, no sé si escucharon hablar de estos grandes avivamientos donde la iglesia tenía que permanecer las 24 horas del día abierta, porque su presencia era tan tremenda que no necesitaban salmistas ni nada de eso, ni predicadores. Sencillamente los testimonios de Pensacola es que la gente cuando pasaba por el frente de la iglesia literalmente sentían que la calle se les movía
y eran jalados al templo y entraban al templo y eran convencidos de pecado por causa de la presencia que estaba. Eso es hacer que la gloria de Dios permanezca. Nosotros hemos llegado al nivel de presencia. Nosotros hemos tenido unas manifestaciones tremendas de la presencia de Dios. Pero vuelvo y le digo, lo difícil no es que Dios se manifieste. Lo primordial es que Dios permanezca en ese lugar. Y yo pienso que Dios está inquietando el corazón a la iglesia. ¿Y cómo se hace esto, pastora? Primero, no hay nada que nosotros podamos hacer si lo hacemos por fuera de ese hábitat. Si no permanecemos en ese nivel de gloria, que es a través de nuestra oración, no podemos hacer nada. Pero lo segundo que Dios nos está diciendo, diga usted mismo: yo soy una extensión del ministerio de Jesucristo. Yo fui separado desde el vientre de mi madre para ser una extensión del ministerio de Jesucristo. El libro de los Hechos no ha terminado. El libro de los Hechos continuó contigo y conmigo. Y nosotros somos una extensión del ministerio de Jesucristo. Y por eso el Señor quiere que entremos en este movimiento. Pero no vamos a entrar en esta manifestación si, vuelvo y le repito, si la gloria no es trasladada a nuestros hogares, a nuestras familias. Yo me preguntaba por qué la gente, cuando estaba en el templo bajo un momento de ministración y de poder, era tan linda, hasta el rostro le cambiaba. Al que era bravucón uno lo veía tan noble. Habían unos gorditos que se adelgazaban. No, en serio, era verdad. Eso por causa de la gloria. Yo he visto esos milagros. Pero después volvían a su estado normal. ¿Y sabe qué entendí? La atmósfera cambia conductas. Cuando tú estás en la atmósfera de la gloria, tu conducta cambia. Pero cuando tú llegas a la atmósfera de tu casa, tu conducta vuelve y cambia al estado humano. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Señor nos está llamando a que tenemos que descontaminar las atmósferas de nuestra casa. El Señor nos está llamando a que tenemos que descontaminar. La gloria no va a habitar bajo una atmósfera que está contaminada, que está sucia, que no ha sido limpiada y que no ha sido purgada. Proverbios muy claramente nos dice que más que con nuestro actuar, es con nuestra palabra que nosotros contaminamos las atmósferas de nuestros hogares. Y por causa de eso no habla gloria. Tú puedes orar, habrá unción, habrá presencia, pero gloria no. Es muy diferente. La gloria y la presencia de Dios permanente en un lugar, no a tiempos. Entonces, mire lo que dice muy claramente Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. Pastora, yo en algún momento he dicho cosas que no debo decir y me arrepiento. Ojo, tienes que irte a la escritura. El arrepentimiento te reconcilió a ti, pero no descontaminó la atmósfera de tu casa. Y nosotros tenemos un manual. Le voy a leer algo que a mí me tocó. Nunca había escuchado bíblicamente el significado de bendición y maldición de esta manera como lo leía en uno de los diccionarios bíblicos. Y quiero transmitírselo a usted. ¿Qué es la bendición? Escúcheme bien. ¿Ok? La bendición: hablar bien, bendecir. Pero le voy a leer esto, que yo sé que le va a llenar su espíritu como me lo llenó a mí. La bendición es expresar con tu boca lo que tú quieras, lo que tú quieres ver que le pase a una persona, a un lugar o a una cosa. Vuelvo y te repito. La bendición es expresar con tu boca lo que tú quieras que le pase a una persona, a un lugar o a una cosa. Lógico que tiene que ser bendición, tiene que ser bueno, ¿no? No va a ser que usted quiera expresar con su boca, es al contrario.
Se lo podría resumir desde lo bueno. Bendición es lo bueno que expresa tu boca, que quieres tú que le suceda a un lugar, a una persona o a una cosa. O sea, no puede estar pasando, pero si tú estás viendo un conflicto en tu casa y tú empiezas a decir: en el nombre de Jesucristo yo profetizo que mi papá se va a volver aquello, ¿cierto? Entonces eso es bendición. Es confesar con mi boca lo que mi corazón desea que le suceda a esa persona, a ese lugar o a esa cosa. ¿Lo entendí? Maldición, ¿qué sería? Lo contrario. Confesar con mi boca lo malo que yo deseo que le pase a una persona, a un lugar o a una cosa. Vuelvo y se lo repito. Bendición es confesar con mi boca lo bueno que yo quiero que le pase a una persona, a un lugar, a una cosa. ¿Listo? ¿La tenemos? Y maldición es lo malo que yo confieso con mi boca que le pase a una persona, a un lugar o a una cosa. ¿Listo? Lo tenemos. Ahora yo le quiero decir, ¿cuántas veces en tus circunstancias tú has afirmado lo malo que esa persona está viviendo? Es real, no es mentira. Tú no estás diciendo mentira, es real. Le voy a poner un ejemplo. La persona está alejada de Dios, no quiere saber nada de Dios, se desordenó, ¿cierto? Y entonces es real, no estás diciendo mentira, ¿ok? Pero tú lo confiesas en tu casa. Ay, no, es que María no quiere saber nada de Dios, está alejada, ella no quiere buscar a Dios. Ella le dice y le habla a uno de Dios y tuerce la boca y después se hace la que no entendió y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás confesando el estado de esa persona que es contrario al diseño de Dios, estás maldiciendo. Tú has estado pasando circunstancias difíciles, procesos difíciles que ya llevan 3 o 4 años, estás en una maldición. ¿Por qué estás en una maldición? Porque no estamos bajo el hábitat que fuimos diseñados, que es un hábitat de gloria. Cuando el hábitat no puede permanecer, cuando la atmósfera está contaminada. ¿Cómo contaminamos la atmósfera? Ya te lo dije. Ahora el Señor sabe que me dijo, mira, para que descontamine la atmósfera de tu casa, de toda confesión que hiciste contraria a la voluntad de Dios, porque el enemigo nos engañó y nos dijo: es que maldecir es decir te maldigo. No. Maldecir es confesar un estado que, aunque es real, sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántos son profetas en su casa? El profeta no fue llamado a confesar algo que, aunque es real, es contrario a la voluntad de Dios. Si usted tiene su hijo en las drogas y todo el tiempo dice: mi hijo no llegó porque está en las drogas, mi hijo no llegó porque se quedó con los amigos, es un estado real, pero es contrario a la voluntad de Dios, estás contaminando tu atmósfera. Entonces tú vas a decir, aunque es real, porque a la realidad tú tienes que hablarle la verdad, y la verdad es Jesucristo, no es alguien sino alguien, ¿cierto? Entonces tú vas a decir: mi hijo va a llegar sano, mi hijo donde está va a tener un encuentro con el Señor, mi hijo va a llegar sobrio, mi hijo va... Y nosotros estamos confesando todo lo contrario. Mira, escúcheme esto y con esto termino. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 28:13? Dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 cosas que usted tiene que hacer. La primera: retráctate de toda confesión que hiciste en la atmósfera de tu casa. ¿Qué es retratarse? Reconocer que está mal y que no es un diseño de Dios. Segundo, arrepentirse. Y tercero, detenerse. En otras palabras, se lo voy a decir como el Señor me lo dijo: arrepiéntete, retráctate y detente. Vuelve y se lo repito. Diga conmigo: arrepiéntete, retráctate y detente. Ahora se lo voy a decir de esta manera: ¿cuántas confesiones has hecho en la sala de tu casa de una autoridad tuya que, aunque es real, sea contraria a la voluntad de Dios?
Pudiste hablar de tu pastor, de tus padres, nosotras las mujeres del esposo, porque el esposo es autoridad para nosotros, de nuestros jefes. El jefe es gruñón, pero tú dijiste: ese jefe gruñón me tiene cansado. Contaminaste la atmósfera y ahí no habita la gloria. Lo primero que vamos a hacer en esta noche es que usted tiene que reconocer que has tenido y has contaminado la atmósfera de tu casa. Vuelvo y le digo: usted se pidió perdón con su esposo, usted pidió perdón con el hermano, pero usted no descontaminó la atmósfera. Y por eso no estamos viendo los resultados que tenemos que estar viendo, donde se produzcan milagros todos los días para que la gloria de Dios habite. En una casa donde la gloria de Dios habite, todos los días tienen que suceder milagros. ¿En dónde? En la economía, en la familia, en la salud, en todo. Porque eso lo produce la gloria. La gloria fue establecida para crear. Diga conmigo: para crear. Bajo el hábitat de gloria fuiste creado tú, fui creado yo, fue creado toda esta tierra, todo este mundo, bajo el hábitat de gloria. Entonces la gloria es establecida para crear, y para crear algo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se quieren arrepentir? Vamos a renunciar y a pedir, Señor, que te deje a ti. El que es portador de gloria anda en bendición en la vida material, en la vida espiritual, en la vida física. Entonces se le nota. Por eso yo quiero, y la generación que Dios está llamando en ese movimiento es una generación que entiende el movimiento que está haciendo el Señor. Solo la gloria va a revertir la maldición. Solo si tú generas una atmósfera para que la gloria de Dios habite, la maldición se va a revertir, se va a romper, se va a ir a lo profundo.